Durante 7 meses consecutivos, Vladimir Putin ha estado mirando un mapa con un único objetivo, ardiendo en su cálculo estratégico. Zaporizhia, esta potencia industrial en el sur de Ucrania, este centro energético que se suponía caería en cuestión de semanas tras la fase inicial de la invasión, sigue fuera del alcance de Moscú. Y ese fracaso, esa humillación persistente visible en cada mapa táctico circulado por el Ministerio de Defensa ruso, ha impulsado una acumulación militar tan masiva que las agencias de inteligencia occidentales han estado rastreando los movimientos de convoyes durante meses. Estamos hablando de 65.000 tropas rusas concentradas en un solo eje. Divisiones aerotransportadas, VDV, Infantería Naval de la Flota del Pacífico, batallones de operaciones especiales, Spetsnaz, elementos de ejércitos de armas combinadas, todos canalizados en el mismo corredor estrecho con una misión: abrirse paso hacia Zaporizhia y acabar con esta vergüenza de una vez por todas. Toda la operación, esta acumulación de 7 meses de las unidades de combate más prestigiosas de Rusia, dependía del control de un solo asentamiento, Stepnogorsk, un pequeño pueblo situado a solo 30 kilómetros al sur de Zaporizhia, que la mayoría de las personas nunca había escuchado antes de que comenzara esta guerra. Pero la geografía estratégica no se preocupa por el reconocimiento de nombres. Este pueblo ocupa una posición en la carretera E105, la principal arteria norte-sur que va desde el norte de Europa a través de Moscú hasta Crimea. Dentro de Ucrania, esta ruta lleva la designación M18, pero la etiqueta no importa. Lo que importa es la capacidad. Ninguna otra carretera al sur de Zaporizhia ofrece el mismo ancho, la misma capacidad de carga, el mismo potencial de tránsito a alta velocidad. Cada convoy ruso que mueve equipo de Crimea hacia el interior de Ucrania, cada operación logística que avanza hacia el norte, cada transporte pesado que se dirige hacia el sur, eventualmente tiene que transitar por partes de esta ruta. Controlar Stepnogorsk significaba controlar todo el eje logístico norte-sur debajo de Zaporizhia. Más allá del cruce de la carretera, el pueblo ofrecía algo aún más valioso en la guerra moderna: estructuras de concreto. En el paisaje abierto de la estepa, donde los operadores de drones pueden rastrear movimientos a través de kilómetros de campos vacíos, los edificios con construcción de concreto reforzado valen su peso en oro táctico. Proporcionan cobertura contra la observación aérea, protección contra ataques de drones, posiciones defensivas que pueden anclar una operación más amplia. Stepnogorsk tenía el potencial de convertirse en otro Vuhledar, una posición fortificada que las fuerzas rusas podrían usar como un trampolín para una penetración más profunda. Por eso Moscú había estado golpeando este pequeño asentamiento con presión implacable desde finales de 2025. Ola tras ola de grupos de asalto, bombardeos de artillería constantes, intentos de infiltración, todo el espectro de la doctrina ofensiva rusa, lanzado contra un pueblo que la mayoría de los mapas apenas etiquetan. Y luego, el 18 de mayo de 2026, esa puerta se cerró de golpe. Y los aproximadamente 65.000 soldados rusos posicionados detrás de ella se encontraron en lo que los teóricos militares llaman una trampa operativa. ¿Cómo Ucrania logró esto? Las tácticas específicas y la secuenciación operativa que llevaron a este resultado, esa es la parte más notable de toda esta historia. Antes de continuar, gracias por estar aquí. El análisis que estás a punto de escuchar conecta los desarrollos tácticos en el terreno con las implicaciones estratégicas que la mayoría de la cobertura principal o bien pasa por alto o evita deliberadamente. Si es la primera vez que miras, realmente espero que te unas a esta comunidad, porque profundizamos más allá de los informes de nivel titular. Si encuentras valor en este tipo de desglose detallado, suscribirte asegura que no te perderás actualizaciones críticas cuando se publiquen. Y siempre tengo curiosidad sobre de dónde sintoniza nuestra audiencia global. Ya sea que estés viendo desde América del Norte, Europa, el Medio Oriente o cualquier otro lugar del planeta, deja tu ubicación en los comentarios a continuación. Construir una comunidad mundial de espectadores informados es exactamente por lo que hacemos este trabajo. La operación que recapturó Stepnogorsk no fue un asalto convencional en la línea del frente con oleadas de infantería masiva. Fue una operación de desalojo de precisión llevada a cabo en condiciones de guerra urbana, donde cada movimiento había sido planeado con anticipación a través de un mapeo táctico detallado. La Unidad de Operaciones Especiales Artan, operando bajo la coordinación de la inteligencia militar ucraniana, ingresó a la ciudad en una operación sincronizada con formaciones defensivas adyacentes. Esto no fue un combate improvisado.
Fue un avance metódico de desalojo, edificio por edificio, eliminación sistemática de posiciones defensivas, el tipo de operación que requiere semanas de preparación y desarrollo de inteligencia. Los combates se desarrollaron entre estructuras de concreto, donde cada edificio representaba un posible punto de emboscada. Cada sótano podía ocultar una posición de combate. Cada intersección ofrecía zonas de muerte para los defensores. El oficial al mando de Artán, Víctor Totio, describió el tempo operativo en términos contundentes. Cada estructura fue revisada sistemáticamente en busca de trampas explosivas y personal hostil restante. No podemos excluir la posibilidad de que las fuerzas rusas intenten reinfiltrarse, pero nuestras preparaciones contemplan esa contingencia. Esto no era retórica de victoria. Esta era la evaluación medida de un comandante que entiende que la guerra urbana no termina cuando limpias el último edificio. Termina cuando puedes mantener lo que has tomado contra un contraataque. Imágenes de video geolocalizadas, difundidas a través de canales de inteligencia militar ucranianos, mostraron vehículos blindados avanzando hacia el centro de la ciudad desde la intersección de la carretera E-105. Este era un territorio que la cartografía de campo de código abierto había evaluado previamente como bajo control ruso. Las fuerzas ucranianas llevaron a cabo operaciones de limpieza casa por casa, respaldadas por reconocimiento aéreo continuo y apoyo de fuego de precisión. Los defensores rusos intentaron detener los elementos de asalto ucranianos en avance utilizando drones kamikaze FPV, pero los drones fueron interceptados y destruidos sistemáticamente. Las posiciones fortificadas cayeron una tras otra. Puntos de control críticos en toda Stepnogorsk pasaron a estar bajo la autoridad ucraniana. El detalle más revelador sobre esta operación provino de Vladislav Voloshin, portavoz de las Fuerzas de Defensa del sur de Ucrania. Según su evaluación, las fuerzas rusas nunca habían logrado una ocupación total de Stepnogorsk. En cambio, habían estado aplicando presión persistente a través de operaciones de infiltración continuas lanzadas desde la ciudad de Kamiansk al sur. Durante semanas, pequeños equipos de 5 a 10 personas se infiltraban en la ciudad bajo la cubierta de la oscuridad, establecían posiciones en espacios subterráneos y abrían fuego al amanecer. Pero el ciclo operativo de Ucrania, detectar, suprimir, limpiar, reforzar, neutralizaba cada intento. La reconocida de drones identificaba a los equipos de infiltración, la artillería suprimía sus posiciones, los grupos de asalto los eliminaban, y luego las fuerzas ucranianas consolidaban el terreno recuperado. Sin embargo, ahora, las unidades de operaciones especiales de inteligencia militar han eliminado completamente esas rutas de infiltración y han traído efectivamente la ciudad bajo control territorial ucraniano. Las operaciones de desalojo aún están en curso. La advertencia de Totio de que no se pueden descartar intentos de reinfiltración del enemigo indica que esta posición aún no está completamente consolidada. Pero la iniciativa operativa claramente se ha trasladado a las fuerzas ucranianas. Incluso los bloggers militares rusos con conexiones en el Kremlin ya no intentan negar la situación. Así que aquí está la pregunta que debería mantener despiertos a los planificadores militares rusos por la noche. ¿Por qué Rusia, después de concentrar sus formaciones más élites durante 7 meses consecutivos, no pudo tomar esta ciudad? Desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026, las divisiones aerotransportadas VDV de Rusia, las brigadas de rifles motorizados y las fuerzas de operaciones especiales asaltaron repetidamente Stepnogorsk. En marzo y abril, el 209º Regimiento Aerotransportado de la 98ª División VDV y elementos de reserva de la 7ª División de Asalto Aéreo fueron apresurados desde la dirección de Kursk para reforzar este sector. El Kremlin tomó una decisión calculada para reforzar el eje de Zaporizhia, incluso a costa de debilitar sus operaciones ofensivas principales alrededor de Pokrovsk. A pesar de esta masiva concentración de fuerzas, a pesar de lanzar algunas de las unidades de combate más prestigiosas de Rusia contra una sola ciudad pequeña, no lograron un avance. Ucrania no defendió Stepnogorsk a través de formaciones convencionales masivas. En cambio, las fuerzas ucranianas degradaron sistemáticamente las oleadas de asalto rusas a través de la superioridad de drones, el fuego de artillería coordinado y grupos de asalto pequeños pero altamente profesionales. Las formaciones de operaciones especiales más experimentadas en la estructura militar ucraniana, las unidades especiales Artán y Timur, llevaron a cabo operaciones de contraataque a lo largo de este eje crítico. Cada vez que las fuerzas rusas infiltraban la ciudad con pequeños equipos de penetración, se repetía el mismo ciclo operativo. Los drones los detectaban,
La artillería los suprimía, los grupos de asalto los eliminaban, las posiciones se reforzaban, y el costo que Rusia pagó por estos intentos fallidos fue catastrófico. En Stepnogorsk, el tiempo promedio de supervivencia de un soldado ruso movilizado cayó a 12 minutos. Permítanme repetir ese número para que se registre completamente. 12 minutos. Ese es el tiempo promedio que un soldado ruso sobrevivía después de alcanzar posiciones en la línea del frente en este sector. Detrás de esta estadística horripilante se encuentra la capacidad de drones FPV de Ucrania. Estos pequeños aviones cargados de explosivos apuntan a soldados individuales con una precisión que hace que las operaciones de evacuación médica sean tan peligrosas que las fuerzas rusas se ven efectivamente obligadas a abandonar a los heridos en el campo de batalla. Los últimos drones autónomos, guiados a través de cables de fibra óptica que no pueden ser interferidos por sistemas de guerra electrónica, son supuestamente indetectables hasta el momento del impacto terminal. El director de una instalación de desarrollo de drones en Rusia escribió explícitamente a principios de abril: hemos perdido nuestra ventaja tecnológica en los últimos 6 meses. El 90% de nuestras bajas ocurren en la logística de última milla. Esa admisión, proveniente de alguien dentro del complejo militar industrial de Rusia, te dice todo sobre cómo ha cambiado el equilibrio táctico. Pero no podemos perder de vista el panorama operativo más amplio. La caída de Stepnogorsk no se trata simplemente de un pueblo que cambia de manos. Es un evento que altera fundamentalmente el estado operativo de 65.000 tropas rusas posicionadas en esta región. El corredor principal que conduce hacia Zaporizhia ha sido bloqueado. El área de preparación en la carretera E105 ha sido eliminada. Las líneas defensivas ucranianas se han estabilizado. Las zonas de control de fuego se han ampliado. La profundidad defensiva a lo largo del eje sur ha aumentado. Más críticamente, la superioridad de drones y artillería de Ucrania transforma cada movimiento ruso en estas posiciones expuestas en una posible sentencia de muerte. La zona de eliminación de drones, que se extiende aproximadamente 20 kilómetros desde la línea del frente, se está profundizando. Dado que Rusia mantiene la postura de ataque, debe mover constantemente tropas, municiones y equipo hacia adelante a través de esta zona. Y cada operación de transporte ahora conlleva un riesgo exponencialmente mayor. Las fuerzas rusas en Zaporizhia están atrapadas en un tornillo táctico sin buenas opciones. No pueden avanzar. Stepnogorsk ha caído, y la dominancia de drones y artillería de Ucrania hace que el avance sea catastróficamente costoso. La ventana de supervivencia de 12 minutos ya demuestra lo que implica intentar avanzar. Permanecer estático se está volviendo cada vez más insostenible. Las líneas de suministro enfrentan una presión constante por la creciente capacidad de ataque de drones de medio alcance de Ucrania. El flujo de municiones y combustible se está restringiendo. Los recursos están disminuyendo. Mantener las posiciones actuales significa aceptar una pérdida pasiva. Ucrania continúa atacando mientras Rusia gasta recursos sin ganar territorio. Sin embargo, la retirada representa una catástrofe política para el Kremlin. Putin debe mantener la narrativa de que las fuerzas rusas están avanzando. Retirarse de territorios que Rusia ha anexado formalmente destruiría todo ese marco narrativo. Este estancamiento, definido en la teoría militar clásica como una trampa operativa, es precisamente la situación que enfrentan actualmente las fuerzas rusas en Zaporizhia. Pero las consecuencias de esta trampa se extienden mucho más allá de Zaporizhia misma. Stepnogorsk no era simplemente la puerta de entrada a Zaporizhia. Era el punto crítico en el término norte del corredor que suministra a Crimea. El puente terrestre de Rusia hacia Crimea, el corredor M14 que va de Mariupol a Melitopol, converge con la carretera E105 que pasa por Stepnogorsk. Cuando cayó este cruce, toda la cadena logística que fluía hacia el sur se interrumpió. La pérdida de Stepnogorsk fragmenta las fuerzas rusas que se mueven hacia el sur y expone las rutas hacia Crimea a una intensificación de la interdicción de drones ucranianos. Ucrania ya había sometido partes de la carretera M14 a fuego controlado por drones. El éxito en Stepnogorsk amplifica esta presión. Cuando las operaciones logísticas rusas en la E105 se interrumpen, toda la red de suministro del sur se ve afectada. La ruta que se extiende de Melitopol a Crimea se vuelve cada vez más vulnerable. El modelo operativo de 3 fases que el general retirado de Estados Unidos, Ben Hodges, ha estado articulando durante meses. Primero aislamiento, luego hacer la situación insoportable, finalmente liberación,
se basa precisamente en esta lógica. Cada éxito ucraniano en Zaporizhia profundiza el aislamiento logístico de Crimea en otro grado. A lo largo de todo el frente de Zaporizhia, Ucrania está tomando la iniciativa y toda la estrategia del sur de Rusia se está deteriorando. Desde enero de 2026, Ucrania ha recapturado aproximadamente 65 kilómetros cuadrados de territorio solo en la dirección de Zaporizhia. Cuando se incluyen operaciones más amplias, esta cifra supera los 400 kilómetros cuadrados. Se han registrado claros avances territoriales alrededor de Orykiv, Juliápole y Stepnogorsk, y la profundidad defensiva de Rusia en el sur disminuye de manera incremental con cada operación. El análisis del 17 de mayo de The Economist confirmó este cambio con datos cuantitativos. Según su sistema de seguimiento de la guerra, Rusia está experimentando pérdidas territoriales sostenidas por primera vez desde octubre de 2023. Las fuerzas rusas han capturado aproximadamente 220 kilómetros cuadrados en 2026. Eso representa solo el 0,04% del territorio ucraniano. Pero el promedio móvil de 30 días muestra que Ucrania ha recuperado aproximadamente 189 kilómetros cuadrados. Lawrence Friedman, del King's College de Londres, caracterizó la situación de esta manera. Se siente como un punto de inflexión en la guerra. Estoy advirtiendo que esto podría llevar a un colapso ruso más amplio en ciertos sectores. Las bajas han alcanzado proporciones horripilantes. Según las estimaciones de The Economist, entre 280,000 y 518,000 soldados rusos habían sido asesinados hasta el 12 de mayo. Se estima que las pérdidas totales, incluyendo heridos, han alcanzado 1,5 millones. Aproximadamente el 3% de la población masculina en edad militar de Rusia, antes de la guerra, ha sido asesinada o herida. Las bases de datos mantenidas por Mediazona y Medusa contienen más de 218,000 registros identificados individualmente de muertes de soldados. El Instituto para el Estudio de la Guerra enumeró los factores que impulsan estas pérdidas: las contraofensivas terrestres de Ucrania, los ataques de drones de mediano alcance cada vez más precisos, las restricciones sobre el uso ilegal de terminales de Starlink por parte de Rusia y la decisión del Kremlin de bloquear el acceso a Telegram. Todos estos elementos han contribuido al aumento de bajas, y esta situación está creando un terremoto silencioso dentro de Rusia, pero esta vez el epicentro es Zaporizhia. Las fuerzas aerotransportadas VDV representan prestigio dentro de la estructura militar rusa. Son la cara de las campañas de reclutamiento, los artistas destacados en los desfiles del Día de la Victoria, la formación de élite que supuestamente es invencible. En Stepnogorsk, esta imagen se hizo añicos. Durante 7 meses, las divisiones más élite de la VDV asaltaron esta pequeña ciudad y fueron desgastadas hasta tasas de supervivencia de 12 minutos. Los blogueros militares rusos describieron esto como un enfrentamiento con el mito de la unidad de élite en sí. Si las VDV no pueden tomar Stepnogorsk, ¿quién puede? Esta pregunta desafía no solo la narrativa militar, sino toda la justificación de guerra del Kremlin. Y este cuestionamiento se extiende mucho más allá de las posiciones en el frente. Según un documento filtrado del Kremlin, el círculo íntimo de Putin está desarrollando activamente estrategias para empaquetar un posible acuerdo de paz como una victoria. Retirarse de regiones que has declarado anexionadas, admitir que tus unidades de élite han sido diezmadas y luego presentar ese resultado como una victoria. Esta ecuación se vuelve más difícil de vender con cada día que pasa. El fracaso en Stepnogorsk también está creando una crisis interna concreta, el colapso del reclutamiento. Cuando la estadística de supervivencia de 12 minutos se volvió viral en los canales de Telegram, cada posible voluntario que considera el despliegue en el frente lo piensa 2 veces. Las regiones están ofreciendo bonos de firma por decenas de miles de dólares, pero la brecha de reclutamiento no se está cerrando. Las pérdidas mensuales superan los 35,000, mientras que los nuevos reclutas se mantienen alrededor de 27,000. El mayor problema de Putin no es la pérdida territorial, es su incapacidad para reemplazar a los soldados que está perdiendo. Las opciones de Putin se están reduciendo. Después de perder Stepnogorsk, un asalto terrestre directo a Zaporizhia se ha vuelto exponencialmente más costoso y peligroso. Podría redirigir fuerzas hacia sectores defensivos ucranianos más débiles, pero esto crearía vulnerabilidades en las posiciones actuales de Zaporizhia, que Ucrania explotaría de inmediato. Podría continuar con bombardeos de largo alcance con misiles S-300, bombas de planeo FAB y drones Lancet. Pero el fuego de largo alcance destruye infraestructura, no captura territorio. Una nueva movilización constituiría un suicidio político,
Incluso la movilización parcial en 2022 provocó un éxodo masivo y protestas. Ha agitado amenazas nucleares durante 4 años sin actuar. Con cada advertencia final, su credibilidad se erosiona de manera incremental. La última carta fuerte que le queda a Putin es el posicionamiento diplomático. Pero esa carta también se está debilitando. Lanzar 800 drones mientras se afirma que la guerra está terminando. Exigir concesiones territoriales mientras se proponen negociaciones. Estas contradicciones ya no convencen no solo a las audiencias occidentales, sino también a su propia población. La ley de apoyo a Ucrania en la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha alcanzado el umbral de 218 firmas y se espera que se vote a principios de junio. Más de $1.000 millones en ayuda directa y nuevas sanciones integrales contra Rusia están sobre la mesa. Y las matemáticas fundamentales no cambian. Rusia está gastando más recursos diariamente en esta guerra, mientras recibe rendimientos decrecientes. En abril, perdió 470 soldados por kilómetro cuadrado ganado en Donetsk. Los tiempos de supervivencia de 12 minutos y la expansión de las zonas de eliminación de drones trabajan en contra del Kremlin en esta ecuación. Sin embargo, Stepnogorsk por sí solo no terminará esta guerra. Nadie debería afirmar lo contrario. Rusia aún mantiene posiciones alrededor de Kamiansk y Orikhiv. Todavía tiene de 50.000 a 65.000 tropas desplegadas en la región. Aún posee capacidad de ataque con misiles de largo alcance y drones. Intentará reconstruir reservas para operaciones ofensivas de verano. A través de la movilización y el apoyo aliado, está trabajando para reponer los arsenales de municiones. Y Putin seguirá declarando, estamos avanzando, porque admitir lo contrario socavaría 4 años de justificación de la guerra. Pero el terreno se está moviendo bajo su posición estratégica. La ciudad que sus unidades de élite asediaron durante 7 meses ha caído. La puerta de entrada a Zaporizhia se ha cerrado. A lo largo del frente, está experimentando sus primeras pérdidas territoriales claras desde octubre de 2023. Y 65.000 de sus tropas no pueden avanzar ni mantener de manera segura las posiciones actuales. Las líneas de suministro que sostienen estas fuerzas están siendo restringidas gradualmente por las capacidades de drones de Ucrania. Como articuló The Economist, esto podría representar una pausa antes de la ofensiva de verano de Rusia, pero también podría marcar un verdadero punto de inflexión en la guerra. Lo que determina la trayectoria de esta guerra no es quién puede desplegar más tropas, sino quién puede reemplazar sus pérdidas más rápido. Y en Zaporizhia, Rusia está perdiendo esa carrera. Ucrania identificó la puerta y la cerró. Ahora la pregunta es si Moscú tiene la capacidad de forzarla a abrirse de nuevo, o si esto representa el comienzo de algo más grande. Entonces, ¿qué piensas sobre este desarrollo? Realmente quiero escuchar tu perspectiva. Discutamos esto en los comentarios ahora mismo. Para asegurarte de no perderte los eventos que están moldeando la trayectoria del mundo y para mantenerte informado sobre nuestros análisis únicos y completos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Una nota final. Si deseas que el análisis continúe incluso cuando estés lejos de la pantalla, te invitamos a unirte a nosotros en Spotify para hacer que los viajes largos sean más cortos y convertir el tiempo de traslado en una escucha valiosa.